compadre Juan Miguel no le pagan el jornal, y aunque no haya de comer, lo mismo hay que trabajar. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Todo el día lo ha pasado trabajando y sin chistar por unos tragos de caña, el pobre compadre Juan, pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Como cueva de peludo, la aripuca de Miguel, qué perro destino el suyo, que nadie se acuerde de él. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. El doctor y el comisario siempre le hablan de la ley, que hay que respetar lo ajeno aunque no haya de comer. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Juan Miguel se ha resignado a vivir entre el arroz, mientras haya caña y mate hay que agradecerle a Dios. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Siendo la única fémina en la mesa y oficial de anfitriona en la medida de mis posibilidades, antes que nada agradeceros a todos vuestra presencia en un día tan significativo como hoy para nosotros, como militantes de Red Roja y amigos de Vicente Sarasa. Un día en el que por fin tenemos entre nuestras manos este libro, una cuidada y potente selección de textos en los que Eduardo ha tratado con cariño de editor y de amigo, y por eso se lo agradecemos. Y bueno, este libro, que ya su título no me voy a entretener en él porque ya los que me siguen seguramente tendrán la oportunidad de glosar y explicar ampliamente, porque me imagino que suscitará la curiosidad de los presentes. Es un libro que se ha hecho esperar, ¿no? Un libro que ha sido lento para dejarse ver y que también será lento para dejarse leer y aprender. Este libro ha tenido que hacer un largo recorrido para llegar hasta aquí, porque la práctica totalidad, la mayoría de los artículos y textos seleccionados que se recogen en esta recopilación abarcan casi más de 2 décadas. 2 décadas en las que han ido viendo la luz, viendo su lectura y siendo compartidos, sobre todo entre aquellos que militábamos, que estaban más cerca de Vicente, y que las tesis incluidas en estos textos han constituido un acompañamiento y sobre todo una guía para el trabajo militante que hemos tenido la suerte de compartir durante todos estos años con Vicente Sarasa. Ha costado trabajo convencer a Vicente, tipo tampoco común en todos los sentidos. Digo que ha costado trabajo convencerle de que todo este material tomara la forma de un libro. Y creo que este gesto, la humildad, este gesto da cuenta de la humildad de nuestro colega. Una virtud que en los tiempos que corren, desde luego, es bastante poco frecuente. Ha costado días, ha costado trabajo, pero ha merecido la pena, porque los textos así reunidos han ganado en consistencia, han ganado en solidez, si eso era posible, porque ahora están sostenidos por un hilo conductor
que los lectores que se acerquen a él podrán enseguida apreciar, un hilo conductor que les da unidad, que les da consistencia, que les da casi la sensación de una totalidad, aunque la gente nos diría que nunca nada está acabado, cosa que realmente es cierta, ¿no? Es un hilo conductor, son unos textos que son unos textos densos, que, como decía antes, son de una digestión lenta. Podría pensarse en primera instancia, en una primera mirada, que es un libro para militantes. Es un libro para militantes y al servicio de los pueblos, pero que también puede suscitar el interés de otras muchas personas interesadas en conocer más o en saber acerca de cómo se dan los procesos de transformación histórico-revolucionario, o también para profundizar en el análisis de la situación internacional, que es glosada en este libro en varios artículos, como podéis ver, y que yo creo que muchos de estos artículos podrán ayudar, estoy segura de que lo harán. Bueno, hemos escrito ahí. Que estoy segura de que lo harán. Podrán ayudar a la comprensión mucho más en profundidad y sobre todo para no llegar a conclusiones erróneas, sobre todo de cuestiones tan delicadas como la situación internacional en la actualidad. En fin, yo no me voy a entretener porque somos muchos en la mesa y no se trata tampoco de que esto se largue, queremos llegar a escuchar también a Vicente. Pero bueno, no quería terminar sin decir que algunos hemos tenido la suerte de aprender de estos textos, de vivirlos en gerundio, como titula el libro. Y bueno, hemos tenido la suerte de contar con Vicente todos estos años, de contar con la previsión de sus análisis, siempre tan certeros y siempre muy adelantados. Estos análisis que nos han permitido, que han sido fundamentales a la hora de orientar y esclarecer no solamente la teoría tan necesaria, sino también fundamentalmente la práctica. Hemos tenido esa suerte y este libro creemos que puede ser una oportunidad también para compartir esa suerte con todos nosotros. Y hemos tenido también la suerte de contar para llegar a esta publicación con el trabajo de Eduardo Albaladejo, nuestro editor, que ha hecho un trabajo paciente y cariñoso y que uno no dudó, querría destacar eso, no dudó ni un solo momento cuando Lola y yo le propusimos esta edición, cosa que sabemos que no es fácil para un editor, este compromiso, estando detrás el nombre de Vicente Sarasa, así que apreciamos aún más si cabe el gesto. Y también, bueno, pues tuvimos la suerte de contar con las palabras que nos regaló Manuel Navarrete y que permitieron construir un prólogo y un retrato en el que creo que no solamente Vicente, sino todos los demás, los que le acompañamos en este viaje, nos hemos sentido muy identificados. Bueno, yo termino con esto, espero que dar paso a los siguientes compañeros, a Eduardo Albaladejo. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia en un día tan especial para Vicente, que además del autor de la obra es amigo mío, es compañero mío desde hace muchos años, y ya que estamos en la fase de agradecimiento, sí que tengo que deciros que bueno, este oficio que uno tiene a veces le permite a uno cantar aquello de gracias a la vida, ¿no? Porque te permite conocer a personas, te permite conocer obras que de alguna manera pues, te hacen feliz. No es el caso. A Vicente lo conocía de hace mucho tiempo y ahora glosaré algo sobre ello porque del libro van a hablar ellos. Cuando Fanny y Lola, que por cierto, y la Lola está haciendo un curso de preparación para el parto. Bien, otro parto y por supuesto un parto es muy importante, esas preparaciones son necesarias. Bien, cuando ellas me plantearon
la posibilidad de editar estos trabajos de Vicente, no lo dudé un momento. No lo dudé porque aquellos que conocen más o menos la trayectoria del boletín, que no voy a contar porque ya hay algunos cracks que suelen venir normalmente a todas mis presentaciones cobrando, ya se lo saben y me han dicho que no cuente más la historia de la editorial, pero ya luego tomándonos unas copitas pues podré contar lo que queráis. La editorial el boletín nació fundamentalmente con la intención de darle la posibilidad a autores locales, a autores de la zona, de la bahía, cercanos, ya estamos publicando autores lejanos en el espacio, porque las grandes marcas, los grandes sellos editoriales, pues nos interesan de su trabajo. Queremos y vamos a seguir haciendo mientras que podamos un apoyo decidido a aquellos que no tienen voz o que tienen la voz silenciada. En este caso sabía el contenido de la obra simplemente porque sabía que ni iba a ser poesía romántica, ni iba a ser poesía... Literatura. Exactamente. Sabía por dónde iban a ir los objetivos y, por supuesto, encantado. Digo que no voy a hablar mucho del libro, que lo hemos editado con toda la facilidad del mundo. Muchas veces, por eso he dicho que a veces se puede cantar gracias a la vida, porque otras veces la tarea de editar y permitirme la palabra, es un auténtico coñazo. En este caso ha sido todo sencillo, todo ha fluido de una forma hermosa, nos lo hemos pasado bien, yo me lo he pasado bien, y bueno, y aquí está el libro. Creo que, porque nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos, una de las fases importantes de nuestro trabajo es producir un artículo, un objeto que sea amable, un objeto que ayude a la lectura, y por lo tanto tiene que ser bonito, que sea atractivo, que cuando uno se siente a leerlo pues disfrute. El libro, nuestro gran amigo, y creo que ha quedado bastante decentito. La amistad que con Vicente se remonta en la invitación que hicimos los otros días a través del Facebook, lo ponía cuando él tenía acné juvenil. A mí no se me notaba porque tenía barba, él entonces no tenía ni barba. Nos remontamos a los años 80, finales de los 70, principios de los 80, y quizás uno de los primeros libros rojillos que él leyó, pues se los proporcioné yo, porque bueno, militamos juntos en aquellos años tan hermosos, tan bonitos y tan lejanos. Militamos y ya desde entonces, a los que no lo conocéis, ya desde entonces se preguntaba constantemente, y una reunión con él era una reunión donde el análisis era algo de una forma contundente. Bien, militamos juntos, luchamos todo lo que pudimos juntos e incluso compartimos celdas juntos. Ingresamos en la cárcel, ya ni me acuerdo en qué año. 1980, sí, poquito antes del golpe de Estado de Tejero. Y entramos, supongo que su auto de procesamiento y de ingreso en prisión, que además compartimos celda. La otra día intentaba hacer una memoria, compartimos celda. Y éramos tan jóvenes que éramos jovencísimos, que daba gusto vernos. Éramos tan jóvenes que daba gusto vernos. Bien, el auto de procesamiento tenía toda la razón del mundo. Aquel juez impresentable,
nos acusaba, el otro día encontré el papel, nos acusaba de, o sea, no, ordenaban nuestro ingreso en prisión por subvertir las estructuras del Estado. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Meses antes, quizá un año o 2 años antes, un libro que era casi de cabecera de la juventud de izquierdas de entonces, de John Schneider, se llamaba, se sigue llamando el libro, Ya eres un enemigo de la Constitución, que os lo recomiendo. En su entradilla decía una frase que para mí ha sido una referencia durante muchos años, que decía, sigue siendo, cuando la ley es injusta, luchar contra ella es una obligación. Y si juntamos esos deseos de subvertir las estructuras del Estado, si juntamos ese principio, esa inspiración, y si juntamos los años que llevamos más o menos en la Tierra, pues evidentemente tienen que salir libros como estos, y también las intenciones que seguro que él va a seguir teniendo, y yo voy, mientras que pueda, voy a seguir teniendo. Para mí ha sido un placer publicar este libro, para mí es un placer compartir con vosotros este día tan importante para Vicente, y yo espero que os guste y que lo compréis, porque si no va a ser imposible que lo leáis y que por supuesto que sigamos creciendo. Muchas gracias. Bueno, lo primero que voy a decir, a lo mejor no le gusta mucho a Vicente, o le da un poco de corte, y además lo tengo al lado, así que no tengo al lado, a lo mejor me meto un sopapo o algo, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Hace poco estuve en La Algaba, en Sevilla, en un homenaje a Fali. Fali es un luchador incansable, una persona que ha dado también muchísimas horas de su vida y de su esfuerzo por la causa, y se le hizo un homenaje muy bonito, porque pensamos que realmente de vez en cuando hay que hacer justicia, ¿no? Que ya bastante injusto es todo. Y se le hizo un homenaje a su trayectoria, a su esfuerzo, y yo creo que este acto de hoy no es solo una presentación de un libro, debería ser también un homenaje a la persona y a la trayectoria incansable de Vicente. También quería decir otra cosa, y es que a mucha gente puede molestar la persona de Vicente y también el apoyo que algunos damos a Vicente, porque al fin y al cabo es un revolucionario. Yo muchas veces pienso, ¿conocéis muchos revolucionarios? Yo me lo pregunto, a veces pienso, sí, ¿yo conozco muchos revolucionarios? No, yo no conozco muchos revolucionarios, conozco muy pocos revolucionarios, pero lo que tengo claro es que Vicente es uno de ellos, que es un revolucionario. Lo digo porque, bueno, es inevitable la polémica, las provocaciones, eso es inevitable, las calumnias que se han vertido, pero no vamos a entrar en eso. Solo decir que ese tipo de cosas nos reafirman más todavía en el apoyo que le damos. La cuestión es, ¿por qué leer este libro? ¿No? Yo creo que hay que leerlo porque puede suponer un proceso de aprendizaje muy importante, y lo sé porque para mí y para otros compañeros de Red Roja así ha sido, ¿no? Vicente, sus artículos, sus textos, las tesis que ha desarrollado han supuesto un aprendizaje importante, y por eso creo que este libro hay que leerlo. También pone a las claras una cosa, ¿no? Y es la cuestión de cómo se generan las tesis políticas. Las tesis políticas no se generan en abstracto, en un mundo ideal, nada por el estilo. Se generan al calor de la lucha. Por eso, en el prólogo he intentado que se vea cómo han surgido algunas de estas tesis al calor de los debates, que en el intento de construir una organización nosotros hemos tenido en nuestro interior. Y esa es otra idea importante. El prólogo lo dividí en 3 partes, ¿no? La primera hablaba de la relación de Vicente con el núcleo de Sevilla. Y empezaba diciendo que yo aquí, precisamente en Cádiz, íbamos un día con Vicente en la UDU,
y entonces yo estaba muy preocupado por el tamaño tan pequeño de nuestra organización, ¿no? Por el número. Y Vicente me explicó una concepción que es la dualidad organizativa, y ese aprendizaje primero fue la base para una serie de aprendizajes posteriores muy importantes. Básicamente la tesis que me explicó es que una organización revolucionaria siempre va a ser pequeña, por definición. Otra cosa es que consiga tener una fuerte influencia sobre sectores más amplios de las masas. Eso es básicamente la tesis de la dualidad organizativa. Y desde ahí se abrió un campo de trabajo muy importante en Sevilla. Nosotros empezamos a desarrollar un trabajo de barrio, y recuerdo, y Alonso recordará, que al principio las reuniones para hacer un trabajo de barrio en Sevilla eran básicamente hablar entre nosotros sobre que había que estar en el barrio, lo importante que era el trabajo de barrio, pero no íbamos al barrio. Y Vicente nos dijo, id al barrio. Id al barrio. Claro, ahora puede parecer muy sencillo, pero la realidad es que estábamos enfrascados en una serie de debates previos y creíamos que teníamos que tener las cosas muy claras para empezar a actuar. Y Vicente nos decía todo lo contrario, no hay que tener las cosas tan claras, lo que hay que hacer es ponerse en movimiento. Bueno, pues fuimos al barrio y mucha de la gente que estaba al principio en esa iniciativa desapareció. Sin embargo, otra gente empezó a sumarse y sobre todo se sumó gente del barrio, con lo cual se demostró en la práctica la tesis de que para sumar hay que saber restar. Y eso fue un aprendizaje, como digo, muy importante para nosotros, ¿no? También hemos trabajado el tema del sindicalismo y también ahí ha sido muy importante el apoyo que nos ha dado Vicente, tanto en cuestión de línea como apoyo material y la relación que ha surgido entre el SAT de Sevilla y el SAT de aquí de Cádiz, ¿no? Y la amistad tan bonita que ha surgido entre Vicente y Fali también, que son dos grandes de la lucha, cada uno en su terreno, digamos. Y bueno, todo eso son experiencias que hemos vivido con él y que son claves. La cuestión es que en muchos de estos aprendizajes yo pienso que nosotros no habríamos podido llegar, o en todo caso habríamos llegado a comprender las cosas en un proceso mucho más largo, mucho más duro, si no hubiera sido porque hemos conocido a Vicente y a otros compañeros y además creo que es normal, ¿no? Porque uno empieza a militar en una organización para aprender y para que compañeros con más experiencia le guíen, le orienten y le enseñen cosas, pero a veces parece como que hubiera mucho orgullo y no quisiera reconocerse. Bueno, aparte de la relación de Vicente con el núcleo de Sevilla, en particular de Red Roja, esta es la relación que ha tenido Vicente, ¿no? Por el trabajo que ha hecho Vicente a nivel estatal para ir conformando, con la ayuda de otros compañeros, lo que es la línea política de Red Roja, ¿no? Nosotros cuando decidimos reunificarnos en una organización, y estoy contando una experiencia militante muy particular porque así es como ha surgido nuestra relación, la relación entre Vicente y yo en este caso, nosotros teníamos claro que queríamos crear una organización que no fuera una organización oportunista, digamos, pero tampoco fuera una organización sectaria, ¿no? Y en ese momento, desde luego, nos planteaban eso como si fueran dos polos. A ver, ¿tú qué quieres hacer? ¿Una organización reformista? Bueno, pues renuncia a todos tus principios, así vendrá más gente, o quédate en tu pequeña secta y no tengas contacto con los masas. Ahora bien, nosotros teníamos esa intuición, así tan abstracta, tal y como lo he dicho, tal cual, pero no teníamos un sólido criterio político que concretara esto, ¿no? Y entonces, cuando escribimos la tesis de Red Roja, pues Vicente escribió el triple criterio, como lo llamamos nosotros, político, que digamos que es lo siguiente: no merece la pena enfrascarse en debates teóricos del estilo yo soy oxista y tú eres maoísta y nos discutimos por eso, porque hoy día hay 20.000 ismos y se ha convertido en un circo. Eso no es abstracto, no sabemos nunca qué quiere decir, pero sí tiene mucho sentido que no aceptemos, entre comillas, dentro de Red Roja, gente que no tenga claro tres principios. Primero, que estamos en contra de la Constitución del 78, de la transición, y por lo tanto que vamos a defender la amnistía, la autodeterminación y todo lo que ello conlleva, ¿no? El segundo, que no vamos a defender el estado de bienestar socialdemócrata a costa del tercer mundo y etcétera, que es lo que está de moda hoy día, sino el socialismo. Y tercero, que vamos a defender una línea antiimperialista que no va a poner la lupa en los defectos del país agredido buscándole fallos, sino que lo va a defender frente al agresor, porque comprendemos la totalidad del sistema, etc. Bueno, pues tres principios así de sencillos
supuso para nosotros un avance muy grande, porque le daba concreción a lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces, son este tipo de cosas las que podéis encontrar en el libro, ¿no? Y son muchísimos aprendizajes más. Por ejemplo, recuerdo un día en el que estábamos debatiendo sobre la definición de contradicción principal. Teórico, ¿no? Claro, pues así era la contradicción principal, ¿no? Pero la fundamental, pero es distinta. Pero también hay que ver cuál es la secundaria. Y estábamos discutiendo sobre la definición de cada una de ellas. Y nada, Vicente levanta la mano y dice, bueno, lo que hay que ver es cuál es la contradicción principal en este momento y aquí en el Estado español, ¿no? Entonces, pero no se limitó solo a eso, sino que estuvo desarrollando esa misma intervención que dada la política de recorte impuesto por el pago de la deuda que a su vez impone Bruselas, etc., la contradicción principal se estaba estableciendo entre las instituciones alemanas y inmensas capas del pueblo español, más allá del proletariado, y que por lo tanto en los frentes de masa en los que participásemos el lema fundamental del momento es el no al pago de la deuda, y desde ahí avanzar para defender la ruptura con las instituciones europeas del euro y demás, y la protección bancaria, etc. Entonces ya teníamos un criterio, digamos, interno, que es el triple criterio que he dicho antes, y también una línea de demarcación, y además comprenderla después de todo esto, porque claro, algunos pues bueno, pues si este frente no defiende el no al pago de la deuda y la ruptura con Europa, ya no voy a ir. No es eso, ir y defender allí ese principio aunque te quedes en minoría, aunque seas tú solo. Y no renunciar. Es una línea de marcación de la que no vamos a bajar en ningún frente de masa. Son concepciones que ayudaron a solidificar la línea política de nuestra organización. También recuerdo un día que estábamos discutiendo si Red Roja era una organización de cuadros o de masa. ¿De cuadros o de masa? Bueno, pero claro, no, de cuadros, por supuesto. Y entonces Vicente dijo, Red Roja lo que tiene que ser es una organización de cuadros entre las masas. Y algo así tan sencillo es algo que supone también verdaderamente una comprensión mucho más avanzada, ¿no? Porque muchas veces dices, bueno, pero si es muy fácil, entonces ¿por qué nadie lo ha dicho antes, ¿no? Te da una comprensión superior a la que tenía dentro del proceso y ha sido clave para que tengamos una línea política mucho más sólida. Y todos estos principios se desarrollan en los artículos que tenéis en este libro. Me parece que si ha sido un aprendizaje para nosotros, puede ser también para más gente. Y el tercer punto, digamos, que desarrollaba en el prólogo, hablaba ya de la persona Vicente, ¿no? De la persona Vicente, pero un poquito político también. Pero alguna cosa personal, ¿no? Hablaba de que Vicente es una persona intensa, que vive cada lucha como si fuera la lucha más importante. Hay que ver, por ejemplo, la importancia, los desvelos que tuvo con el núcleo de Sevilla, la cantidad de viajes que ha hecho Vicente a Sevilla, que le van a poner un nombre en el asiento del tren, que yo creo que algo tiene que estar un poco celosa a veces. La cantidad de viajes, la importancia que nos ha dado para nosotros, y el sacrificio, la constancia, la perseverancia, lo estudioso que es, esto lo remarcaba abajo. Las tesis, no, es que es un genio. Bueno, evidentemente, inteligente, vale, pero es un estudioso, ¿entendéis? Está todo el día con un libro en la mano, todo el día leyendo a Marx, a Lenin, está leyendo libros más modernos, ¿vale? La prensa burguesa, y realmente son cosas que son un ejemplo a seguir. Si queremos hacer buenos análisis políticos, lo primero, no podemos estar desligados de las luchas, porque entonces los análisis no salen. No, esto no es el producto de una cultura libresca. Esto ha sido posible porque Vicente ha trabajado en la lucha de que el asesino no sale. Y lo segundo, hay que estudiar, hay que trabajárselo, hay que leer no solo con lo que estás de acuerdo, sino también lo otro, y etcétera, ¿no? También, como digo, en el prólogo Vicente es un provocador, pero en el buen sentido de la palabra, es una provocación que te hace pensar, ¿no? Que te hace pensar, digamos. Entonces, por ejemplo, pues te puede decir un día, oye, qué guapo, un amigo mío está haciendo un taller del capital, que vamos a debatir valor de uso y el valor de cambio, qué guapo, ¿no? Y le dice, sí, qué guapo. Y le dice, pues no. Y te deja así un poco seco, y después ya te explica, hombre, pues claro que es importante leer el capital, no es que no haya que leerlo, pero vamos a tener una línea de formación, no vamos a caer en un teoricismo. Oye, que Vicente recomienda leer a Marx, a ver
decir. Y a mí me ha recomendado libros que no había leído, lo he leído por recomendación suya, todavía está todo el día leyendo. Pero no es eso, es comprender que la formación tiene que estar al servicio de la línea y viceversa, y bueno, y ya os digo, no caer en un teoricismo. Este es un libro teórico, pero que no cae en el teoricismo. Poner la teoría al servicio de la práctica, ¿no? Una práctica que además ha retrasado el surgimiento del libro. Porque, como digo, Vicente está en mil fregados, ¿no? Otro día estábamos hablando de Cuba y estábamos, claro, de Cuba, ¿no? Pero es que el bloqueo no les permite. Entonces Vicente nos dice, el bloqueo sí, claro, por supuesto, pero el Producto Nacional Bruto de Cuba es superior al de España, ¿no? La renta. Pues nos quedamos así, un poco caos, como diciendo, pero ¿qué dice este hombre? Y entonces nos explica, nos rompe mucho los esquemas, ¿sabes? Porque nos explica y nos dice, vamos a ver, ¿cómo se calcula eso? Pones la población y debajo pone la riqueza en el numerador y en el denominador pone la población, ¿no? Bueno, ¿y por qué en la población no ponen toda la población del tercer mundo que trabaja para las multinacionales y por lo tanto ayuda a crear esa riqueza, y en cambio sí ponen en el numerador? ¿Por qué no calculan bien las cosas? Si pusieran ahí abajo todo el proletariado de las fábricas de la vergüenza en el tercer mundo, entonces la cifra de la renta nacional entonces se tornaría irreconocible, ¿no? Y digamos que es como un shock, ¿no? Es como decir, no pongamos excusas, no nos avergoncemos, no hablemos solo del bloqueo, que también, por supuesto, ¿no? Es que estamos orgullosos del socialismo, es que Cuba es un logro de la humanidad, es que nosotros vivimos en una democracia burguesa imperialista que no tiene legitimidad ninguna para dar esas lecciones, por todo el saqueo que está, y no perder la perspectiva, ¿no? La perspectiva mundial del sistema y del proceso revolucionario. Y por último, ¿no? Que es una persona también humana, sociable, muy normal, como le gusta destacar a Alonso, que Vicente no es un estudioso friki que está en una habitación, que lo quieren en su barrio, y precisamente cuando lo detuvieron la última vez, su barrio, la gente de su barrio lo defendió, se negó a criminalizarlo con el Estado, y yo creo que esa es la mayor prueba que puede superar un revolucionario. Así que, como conclusión, deciros que lo leáis, que es un libro, como he dicho antes, de teoría, enfocada siempre a la práctica, con la convicción además de que solo desde la práctica se puede acceder a la verdadera teoría, y que puede ayudar a iniciar un proceso radical de comprensión de dónde estamos situados y hacia dónde debemos caminar. Por último, como ha dicho nuestro compañero Alba Alejo, que lo compréis, pero además de comprarlo, además de comprarlo, que lo leáis, que no lo dejéis de adorno, porque merece la pena, porque os va a ayudar mucho. Así que nada, muchas gracias. Eduardo, ¿hasta cuándo tenemos? No creo que me vaya a enrollar. Tenemos el Chen, pero el nuestro. Y tampoco sé si, no, te lo decía un poco por si acaso era más interesante que hubiera alguna pregunta, no lo sé. En principio presente, y si luego hay alguna cuestión. Habla 20 minutos por ahí. Vale, 20 minutos. Bueno, acostumbrados a este de los hijos. Bueno, vamos a ver. Este libro, vamos a centrar. Este libro es un libro dentro del movimiento comunista. No sé si es porque no nos presentamos a ninguna cuestión que lo reconocemos tal cual. Este libro es dentro del movimiento comunista. Es un libro apologético del comunismo que, por ejemplo, el compañero Mato, que yo agradezco desde aquí, porque lo pueda leer, porque hemos coincidido exactamente, ¿no? No es el libro, digamos, apologético, sino precisamente, por cierto, es la primera parte de un libro más general. La primera parte habla de la crítica de nuestra comprensión en la comprensión de nuestra crisis, no de la crisis del sistema capitalista, si es crisis estafa, sino la crisis del movimiento comunista. Entonces, ya de momento, si yo no fuera comunista, leería el libro, porque no es un libro, digamos, dentro de apologético, sino que es un libro que surge, muchos de sus textos, en un contexto muy duro que fue la caída del muro,
el fin de la historia, que todos recordaréis, un tal Fukuyama, se cae el muro y entonces el capitalismo ya ha vencido, ya ha ganado, todos los problemas eran de la Guerra Fría, entonces, y nos prometieron que ya se acabaron los problemas, se acabaron las crisis, y sin embargo, como dice la contraportada, ni se acabaron las crisis, ni se acabaron las guerras. En el 91 Irak comienza a ser agredida, por supuesto porque ya la Unión Soviética no estaba, independientemente de lo que podamos pensar, o sea, esto es muy serio. Entonces es un libro que es duro dentro de nuestro propio movimiento, porque surgió muchos de sus artículos en un contexto duro. Y no solo yo, queríamos meterle mano a eso. Eso de momento. Es un libro entonces que puede interesar más allá del movimiento del que nos reconocemos, pero también es un libro que puede interesar a personas que no sean militantes. Entre otras cosas, porque si el futuro editorial dependiera solo de la gente militante, Eduardo, apague la política. Es decir, es un libro que tiene análisis, que puede interesar. Esto es importante. Antes de continuar por ahí, han hablado de la modestia, de todo el tema. A ver, hay una parte del libro, al hilo de lo que comentaba Eduardo, que dice: se me plantea una tremenda contradicción. Lo que yo pienso, no lo puedo desligar de lo que he vivido en términos militantes. Lo que puedo decir tampoco. No, este libro no dice todo lo que pienso, porque yo quiero verlo mañana. No dice todo lo que pienso. No es verdad que se puede decir todo lo que pienso. Entre otras cosas porque la represión actúa o invierte su represión mañana. Entonces, aparte de la modestia, es un libro donde recoge cosas y está incompleto. No solo incompleto porque cualquier teoría es incompleta, y ahí tiene razón el pueblo llano cuando dice: mira, déjate de teoría, no es soberanista, pero no es cierto que todo es teoría. Hay una parte, uno de los artículos precisamente de la relación de la teoría y la práctica, y la práctica es clave, es más importante. Pero es verdad que los comunistas, y no solo los comunistas, los revolucionarios en general, pensamos que hay que ir con la teoría, pero es la práctica la que hace surgir las tesis teóricas, las tesis, y no la teoría es un cuello de botella, no todo se explica. Es más, lo daba a entender Manuel antes, sobre una misma, podemos estar de acuerdo en una frase, sin embargo son dos prácticas totalmente opuestas. Entonces, dos cosas al respecto. Una, yo quiero hacer un homenaje a los que han construido la información, porque es una línea política la que defendemos. Un homenaje a los que no pueden estar aquí porque están encerrados o porque están en el cementerio sin la memoria de vida todavía. O sea que si ahora ha surgido después de 30 años, vete a saber por qué, que no sabemos por qué, el tema de la memoria histórica, nosotros, Eduardo y yo, que lo hemos sufrido, tenemos que hacer, cuando algunos están llegando a la memoria histórica del 36, nosotros decimos: sí, memoria histórica del 36, pero también memoria histórica de las luchas de la transición, de la transición. Esa del 15 que todo el mundo puso en cuestión. ¿Qué puso en cuestión? Entonces yo quiero hacer un homenaje, porque yo tampoco me voy a extender hablando del libro entero para que lo veáis, porque además no habría tiempo. Entonces yo quiero dejar varias cosas claras. Es un homenaje a los que no pueden estar aquí, porque están encerrados y porque están en nuestra memoria eterna, aquellos que nos han formado, y por lo tanto nosotros, muchas de las cosas que una cierta militancia nueva ve sorprendente, es que la vivimos, Eduardo. Es que la sufrimos en los años 80. Y yo militaba en un sitio que me decían: si te quiere ganar a los estudiantes tienes que aprobar los exámenes. O sea, esa tesis que tuve escrita, cuando dice que si queremos elevar la cabeza de la gente, lo primero es bajarse a los pies de la gente, eso lo viví yo desde los 16 años. Y tuve un mes en el clásico nominal Partido Comunista, duré un mes, porque, no sé, había intuición. Es verdad eso de la intuición, es verdad. Entonces estaba un día en Curumela, yo estaba en el Curumela, como yo hacía de la militancia, estaba en el Curumela, estaba la Guardia Roja, estaban
PCT, había un montón de... Aquí era la vida de Brian. La vida de Brian. Y todos venían con... vendiéndote, no, aquello, ¿no? Yo, es verdad que soy un estudioso, estudiaba por mi cuenta, y decía, esto como una guerra, un montón de desaparecidos, de muertos, y resulta que ahora va a haber una reforma, ¿no? Y entonces, un día entré en el Columela, había muchísima militancia entonces, era normal ser de izquierda, eso quiero que se sepa. Era normal en la calle pedir la ruptura, porque es normal. ¿A quién se le ocurre decir que es normal que los videlistas, los golpistas argentinos estén en el gobierno? Nadie, ¿no? Y porque aquí sí. Pero es normal. Nos han logrado cambiar. Parece que es anormal. No. La gente no pedía la famosa reforma consular. Hubo que hacerle hasta un intento de golpe de Estado para acojonarnos. Hubo que hacerle eso. Se torturaba a la gente y se decía que encima era de la extrema derecha. Yo quiero hacer un homenaje a todo eso y a los que no pueden estar aquí. Y también esa suerte que tuve yo, que decía que entraban en el Columela y todos me vendían una revista. Toma, una revista, léetela. Y un día veo un cartel ahí y no veo quién lo ha puesto. El cartel en el Columela. Y digo, ¿quién te ha puesto este? A mí me llamó la atención por una educación científica y laica, por la memoria histórica de nuestro pueblo, por Miguel Hernández. Y yo digo, escucha, estos son los míos, pero ¿dónde están? No los veo. Y no los podía ver. Al día siguiente vi un chaval repartiendo panfletos, que es amigo nuestro, y padre de un amigo nuestro. Y cuando quise hablar de él no pude. O sea que me di cuenta que los revolucionarios había que buscarlos. No te venían. Pero eso es muy importante en las fuentes de las tesis. Eso no significa que se tenga razón. No significa represión no da razón, aunque razón termina por dar represión. Eso es cierto. Entonces yo quiero hacer un homenaje a todo eso. Y también quiero hacer un homenaje. Yo tuve esa suerte, también hubo detenciones muy jóvenes, otros me han pasado muchísimo peor, me pasan muchísimo peor. Y también tengo la suerte de que, y lo digo en la introducción, de que la teoría no basta. Yo que soy no un friki, pero que le doy muchísima importancia a la teoría, sé que la teoría no basta. Eso es falso. Que en los momentos duros la teoría no basta, es el sello de clase. Es de donde tú has papado. Porque vamos a ver. Si aquí todo el mundo decidiera vender a la madre, ¿venderíamos a nuestra madre por él? No. Si uno cree en el comunismo, uno cree en que no tiene que haber capitalistas, y ahora voy a poner varios ejemplos, y todo el mundo lo vea, pues yo recuerdo al compañero Fidel Castro, cuando en el año 89, dice, ya todo el pueblo de Cuba, no digo el pueblo de Cuba, todo el mundo puede irse, todo el mundo puede, era cuando Erich Honecker que era decaído, cuando Gorbachev venía a recomendar que se fuera, le decía, yo me quedo solo. Porque no te quedas solo. Hay momentos en los que quedarte solo es quedarte con la mayoría. Porque ¿quién es mayoría? ¿Los que viven o los que mueren? Entonces, la línea revolucionaria tiene un doble aspecto. La línea revolucionaria no depende de los vivos. Lo que depende de los vivos es como tú la trabajas. Como tú trabajas el 22M, como tú trabajas la plataforma contra la crisis. Pero la línea revolucionaria la ponen los 30.000 muertos argentinos. La pone el 1.000.000 de muertos provocados por Holanda en Indonesia. Que los ríos bajaban de sangre. Y no, se puede vender todo caro. Que eso es más que una mano. Eso no es solo teoría. Eso es conocer. Porque aquí no vamos a ser indocumentados y felices, ¿no? Como decía irónicamente García Márquez. Y a mí me puede gustar Rotterdam. Por cierto, donde... Bueno, da igual ahora. Rotterdam, donde me puede gustar Amberes, me puede gustar Londres. Claro que sí. Y a mí, que me gusta mucho la técnica, me puede gustar cómo se hace un coche de Toyota. Pero yo no puedo olvidar lo que hizo Japón en Corea. No se puede olvidar lo que hizo Holanda. Eso es muy importante porque cuando llega la crisis y aquí, estos son anteriores, cuando llega la crisis aquí y la gente dice, yo quiero vivir, como dijo uno, no queremos vivir como en Venezuela, sino como en Noruega, como en Suecia. Entonces nosotros decimos, ¿qué pasa? ¿Que nos vamos a olvidar el euro que pagan los talleres para IKEA?
Eso no significa que yo no vaya a ir después con mi gente a un postureo de Ikea, porque como empecemos en los sitios, que no haya que ir porque somos parte de los monopolios, pagamos uno también. Entonces, la línea revolucionaria la pone, no sé, Antonio Mayra, cuántos cayeron en Guatemala, el libro que me dejaste, con Jacobo Arben. Por eso unos cuantos cientos de miles. Cientos de miles. Y surgió entonces la guerrilla, la URNG. Lo ponen las decenas de miles del Salvador. Lo ponen los que bajaban de los barrios periféricos de la Caracas. La ponen ellos. Cuando el compañero Chávez hizo aquel pronunciamiento, el 4 de febrero me parece, la ponen ellos. Y luego los vivos, que somos menos, ponen la forma de trabajar. ¿Por qué? Porque lo importante no es que vaya con el postureo, yo defiendo, no, lo importante es transformar. Y son los pueblos los que transforman la realidad. Los pueblos son los que transforman la realidad. La clase obrera, el proletariado, podemos discutir quién es clase obrera, quién no es clase obrera. Y la revolución, la necesidad de transformar las cosas, es algo que la inmensa mayoría lo quiere. La inmensa mayoría. Nos perdemos que si va a votar, no va a dejar de votar. Yo no sé, Antonio Crespo, la gente de Delphi, si vota o no vota, normal. Pero yo no sé si tengo que votar en una elección que votar a la Teófila. A la Teófila hay que votar. Pero yo hice una pequeña encuesta en el sindicato, cuando estaba ocupado con los compañeros de Delphi. Y todos, absolutamente todos, independientemente de los viajes que hacían a la Junta de Andalucía, absolutamente todos, cuando se contaba simplemente que en este país, hace varios años, de 100 euros, 30 era deuda, no para pagar, que no es lo mismo, era deuda. Y hoy creo que es más del 100, ¿no? Más del 100. Y si resulta que hay recortes, ¿dónde se ha ido eso? Pues se ha ido en aquella famosa foto, que puede haber tacticismo ahora de querer pactar con el PSOE, pero que se fue en aquella famosa foto con Zapatero, no con Rajoy, de unos cuantos banqueros que le dijeron, me tenéis que rescatar. ¿Quién está de acuerdo con eso? Con que se rescata la banca. Es que están negando el socialismo cuando el propio capitalismo se niega a sí mismo la economía de mercado, porque mi compañero de existencia, que me ha ayudado muchísimo, porque hay mucha gente, tú hablas de la modestia, pero es que hay gente que se la ha jugado para ayudar, como Petri, como Pedro Pablo, en Chiclana. Cuando vivíamos la crisis aquella, y resulta que los compañeros de CEFI había que echarlo para que la economía de mercado dice que se trabaja más barato en Polonia. Y luego durante los años 80, como denunciaba el compañero Fidel Castro, se tenía a toda América Latina, a África y Asia destrozada para la famosa deuda, porque decía, el que entonces era francés, decía que es normal, que tienen que hacer mejor las cosas. ¿Quién está de acuerdo con eso? Pero ni ellos están de acuerdo con eso. O sea que los compañeros Delphi sí pueden ir a la calle por la economía de mercado, pero la banca no puede ir a la calle. ¿Qué banca es eficaz? ¿Cuál? ¿Quién me diga alguno uno? La pública. Entonces, ¿por qué no quiere? No hay nadie en Cádiz mínimamente consciente que no esté a favor de la expropiación. Otra cosa es si se puede o no se puede expropiarla. Por eso, hace tiempo hicimos un editorial en Red Roja que redacté y era debemos. Y después, una vez que debemos, trabajamos para que se haga posible lo que tenemos. Pero eso no tiene discusión. Es que tiene discusión de que expropiar la banca. Yo quiero entonces hacer un homenaje a qué cosas muy sencillas. El homenaje es el siguiente, al sello de clase. Que en los momentos más duros en que se cayó, yo no tuve gran problema para mantener mis ideas, porque estaba en mi barrio. Y por eso hago un homenaje a que yo el socialismo, más allá de si teóricamente es correcto o no, seguramente con muchos anarquistas estaré de acuerdo en muchas cosas, sobre todo en Andalucía, que tiene una historia muy particular, también en parte de Aragón. Para mí, ¿qué lo viví? Yo viví el socialismo. Es la anécdota que cuento aquí. Yo lo viví. Mi madre no sabía, pero era socialista. Mi madre no sabía tener. Vivíamos las riquezas de mi barrio. Entonces me decía a mí, oye, Joaquín, ¿tú le vas a dar clase hoy? Pues no lo sé, mamá, que venga. Y entonces le daba, como tenía 8 hijos la vecina, se vivía compartiendo, yo vivía el socialismo. No basta con eso, no basta. Pero no basta porque hay enfrente unos pedazos de lo que hay. Y entonces hay que vencerles, hay que derrotarles.
Y como hay que derrotarle, esto es una guerra, y la guerra tiene sus leyes, no que no lo digan los compañeros que tienen educación militar. Esto es una guerra de clase. O sea que cuando resulta que la lucha de clase nos la quieren quitar, lo que tenemos que ir de la lucha de clase a la guerra de clase. Se está viendo lo que están haciendo en Venezuela y compañía, se está viendo lo que hicieron aquí. Entonces no basta con quererse de socialismo. De ahí están las teorías utópicas que viva Estados Unidos, el Lowe, el Fourier, todo los socialismos utópicos. Pero el socialismo, la transformación histórica, es algo que requiere inteligencia. Entonces es muy importante saber que los procesos revolucionarios no lo hacen los militantes. Y este libro es un libro prioritariamente para los militantes porque es una herramienta. Porque la obligación de un revolucionario es pues hacer un montón de revolucionarios. Pues no. Porque eso es muy duro, Eduardo. Eso es muy duro. Vamos a ver, ¿quién quiere estar en prisión 20 años? Eso es absurdo. No podemos esperar a que todos sean revolucionarios. El arte del revolucionario es revolucionar la realidad, transformarla, aprovechando las contradicciones del enemigo, las peleas del enemigo, como un partido de fútbol. ¿Quién gana en un partido de fútbol? ¿El que mete 4 goles o el que mete 5? El que mete más que el otro. Y eso requiere un arte, requiere una teoría. Y entonces esa teoría viene después del sello de clase, pero no antes. Todo el que llegue en plan pequeño burgués, en plan teoricista, ese deja la revolución, si no, la deja mañana. La deja mañana. A la mínima de cambio, ya no apoyo a Cuba. A la mínima de cambio, ya no apoyo a Venezuela. O sea, utilizan el proceso revolucionario para su propio camino. Pero nosotros estamos al servicio de la gente. Y la gente, en su inmensa mayoría, necesita la revolución, aunque no lo sepa. Entonces, este libro está al servicio prioritariamente de formar cuadros revolucionarios, sobre todo para que no se queden a cuadro entre la gente. Porque cuando esto se ponga peor, no solamente hay que trabajar entre la gente, porque es la gente la que transforma la realidad, sino que esto es una guerra de clase. Y lo que hemos aprendido a base de palo es que tenemos que saber agrupar en el plano superior. Tenemos que saber agrupar. Tenemos que saber rodearnos de aliados que no vienen sin ningún tipo de concesión de principio. Te acordarás, Mato, que yo en el 15M si estaba, dije, si eso es vertical, yo no soy vertical. Yo sé que tú has dicho después, si son más horizontales, creo que lo reconocen de verdad. En 15M, estaba de moda ser horizontal. Allí en las plazas libres, y yo decía, esto me pasó como la transición. Digo, ¿esto qué? Yo quisiera que lo hubiera, pero es que están los de enfrente. Están los de enfrente. Entonces hay que saber, digamos, aliarse de aliados que van a ir, pero sin concesiones. Porque la gente no es tonta. La gente no es tonta. Hay zonas de Cádiz, de Madrid, de España, perdón, del Estado español, como pasa en Vigo, como pasa en zonas de Madrid, como pasa en Cádiz, que los comunistas nunca hemos tenido problemas. Porque ha habido una tradición. En los peores años, en los 80, en los 90, yo nunca he tenido problemas para ser apoyado. ¿Por qué? Porque la gente comprendía lo pesado que yo era hablando. No. Porque intuían que éramos de la misma ejército. Una de las tesis que defendemos nosotros es que el revolucionario no tiene que esperar que la gente aprenda las tesis que él defiende, sino que él tiene que comprender a la gente. Luego ya tomaremos el poder, que no sabemos qué es los que no quieren tomar poder. Luego haremos la revolución cultural, todo lo que se quiera. Pero ahora lo que hay que acabar con la banca. Y ahora hay que poner en Cádiz en valor, no la memoria de la guerra, hay que poner en valor que unos compañeros se metieron en la iglesia de Santo Domingo y lograron imponerle al ayuntamiento de entonces, con el carácter franco caliente, unos puestos de trabajo. Y hoy resulta que hay problemas hasta para eso. Los revolucionarios tienen que comprender los procesos históricos y no los hemos comprendido. No los hemos comprendido. Entonces tenemos que al servicio de comprenderlo, de comprender que necesitamos agrupar gente en el plano superior, aliarnos de gente que van y vienen. Y también es importante, porque la revolución no es un acto ni de revolucionario
ni de gente que esté de acuerdo con las revoluciones. Es un acto, como decía alguien, de la sociedad en general. Claro, los hay que se van para el equipo contrario y los hay que se van para mi equipo. Entonces son tesis que... Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar vigilantes de que nos llevemos tres. Marquemos tres buenos y que Rajoy no meta tantos buenos. Y por lo tanto, nosotros también tenemos que mantener una parte neutral de la sociedad. Yo, por ejemplo, jamás, de los jamases, diré que estoy de acuerdo con la teoría religiosa. Pero no, si una vecina mía me pide que la lleve en coche a una procesión, es que estoy obligada a llevarla. Es que no se discute. Pero mi vecina no me pide ni que yo entre en la misa del difunto, ni me pide que yo esté de acuerdo con ella. Esa dialéctica, ese dos planos, es clave para la revolución. La gente no es tonta. La gente requiere de principios, pero los principios no bastan. Lo dice la misma palabra. Hay que saber llegar al final. Este libro está al servicio de eso. Por eso el artículo que habla de la relación de la teoría y la práctica, que Manuel ya decía que era el más difícil, pero dice que más le gusta. Hacerle caso. Para los cuadros sobre todo. Pero es importante lo siguiente. Para que se haga una revolución, bueno, tú estás hablando de revolución, es que todos estamos de acuerdo. A ver, ¿estáis de acuerdo con expropiar, con que el Banco Santander no se quede con lo que se quede? Bueno, estamos todos de acuerdo con la revolución. Así de claro. Después discutiremos si Lenin, si Trotsky, si Stalin. ¿Queremos eso? Bien. Es normal que se vayan esos dineros para allá. Es normal coger, como el otro día nos pasó en el tanatorio. Es normal que haya una chavala en Cádiz con una niña de 5 años que tenga que estar disponible 24 horas al día. ¿Es normal eso? ¿Queréis cambiar eso? Entonces estamos de acuerdo con la revolución. Como por cierto la transición, todo el mundo estaba de acuerdo. Es normal que hoy la media de hijos que pueda haber aquí, ¿cuál es? 1,1, 1,2, mi padre tuvo 4. Trabajó él solo. No quiero decir que con Franco sería mejor, mucho menos. Pero esto es el nivel de vida real que la Roma es, no, que no es Roma, eso de que el nivel de vida cubano en la práctica es superior, con todos los límites que tenga el proceso cubano, y con todo lo que se quiere venir a Miami, es real, con lo que dan incluso otros pueblos. No solo eso, es que aquí incluso el nivel de vida que aquí en los 70 era realmente mayor. Y es normal que aquí la propia clase obrera, autóctona, empieza a tener problemas de reproducción, porque no tengamos hijos, y sea compensada con inmigrantes o con migrantes. Ahora la discusión que es inmigrante o inmigrante. La discusión es que es nuestra clase obrera, nuestro proletariado, y que tenemos que defenderlo. ¿Me dé votos o no me dé votos? Hay que defenderlo en nuestra clase. Entonces, se está creando dos zonas en la clase obrera. Yo diría que tres. Una zona autóctona, que es la que viviría como con un cierto nivel, que tampoco mucho, una que está precarizada, y encima los parias totalmente de la inmigración, que no se quieren ir de sus países. Entonces, eso está ocurriendo. Entonces, cambiar eso es estar de acuerdo con la revolución. Pero la burguesía dice, pretende decirnos que no hace falta la revolución, que no hay crisis. Una parte entonces del libro va a hablar de la crisis que ha estallado en el año 2007-2008. Va a hablarnos de eso. Va a hablarnos de que el problema no es por qué estalló la crisis en 2007-2008, sino por qué no estalló antes, que es la crisis húmeda. Que no me voy a extender ahí, porque además ya estoy cogiendo los minutos. Pero no tenemos solo, digamos, no solamente hace falta estar de acuerdo con cambiar las cosas, hay que tener ánimo. Pero para tener ánimo, para cambiar las cosas, para tener ánimo, ellos nos dicen, bueno, vale, queréis cambiar esto, pero no merece la pena. Mira lo que pasa con la Unión Soviética, mira lo que pasa con Venezuela, mira lo que pasa con Cuba. Por eso en 2005-2006, al final del primer artículo, digo, una decena larga de países agredieron a la Unión Soviética. Cuando la revolución surge, hay que comprender el proceso histórico nuestro. Independientemente de que estemos de acuerdo
con las peleas internas que hubiera entre Caminel, que son líderes de Cinové. Porque está claro una cosa, lo que estamos todo el mundo de acuerdo, la militancia, es que más de una decena de países atacó a la Unión Soviética. La atacó a muerte. Y que además Rosa Luxemburgo y Allende no aparecen en los cadáveres hasta los días siguientes. Que se había hecho una revolución para que vencieran los países centrales. Ya entonces, al principio del siglo XX, se sabía que si había un campo de países capitalistas avanzados imperialistas, cualquier experiencia que hubiera periférica se refiere pues, a América Latina, que no es despreciar el tercer mundo, estaba abocada a ser agredida y limitada. Pero es que lo dice Marx con 24 años en la ideología alemana. Todo intento de avanzar en el comunismo quedará comprometido si los países avanzados continúan. Por eso, compañeros, hay que ver la dimensión histórica e internacional del movimiento comunista. No tenemos que hacer solo la revolución o el proceso, porque ahí es el gerundio, el día de la toma de poder. Es que si aquí había un proceso, revolucionario, los compañeros desempleados tenían ya trabajo. ¿Por qué? Porque en los años 80, que había una crisis muy grande, los compañeros de artilleros quedaron todos recolocados, o me equivoco, con 3 años. ¿Eso era por qué? Porque se estaba en la calle, se estaba luchando, porque había un proceso revolucionario. Entonces el enemigo decía, hay que ceder. O sea que nos hace falta un proceso revolucionario, incluso para obtener reformas. Y nos hace falta un proceso revolucionario, porque no hay derecho a lo que están haciendo con Venezuela. Porque le está saliendo gratis al país. Porque le está saliendo gratis al mundo. Porque deberíamos estar en la calle. Porque es una lucha internacional y la Universidad lo sabe bien. Bien que lo sabe, bien que agrede a Venezuela. Bien que lo agrede. Y no se habla de Haití, no se habla de Guatemala, no se habla de Chile. Entonces aquí se dice, desde la Unión Soviética, toda experiencia revolucionaria se le ha pretendido aplicar la misma terapia de choque. Eso está escrito en 2005, 2004, y está ocurriendo. Esto no pasó siempre así. Al principio, la gente cogía un autobús para ir a ver a Chávez a Madrid. Yo no recuerdo. Está clavado, es un plan que tiene. Entonces, la importancia de que los países adelantados, en los países avanzados, tengamos un proceso revolucionario independientemente del día de la toma del poder. No, hay que coger. Entonces, eso de ir concediendo, no, para coger tablero, la centralidad del tablero. No. La obligación de un revolucionario es mantener la línea en todos los marcos en los que está, sabiendo incluso que es minoría. Y luego, evidentemente, mantener una relación correcta con la gente que no lo ve o que no apuesta por eso. Esa es la línea que se sigue. Ahora, hace falta ánimo. Voy terminando. Hace falta ánimo. Pero el ánimo, hay dos partes del desánimo. Uno es, no se puede hacer nada porque ha fracasado. Llegaron una gente, yo creo que con buena intención en los 90, al capitalismo le llamaron mundialización. Al capitalismo le llamaron neoliberalismo. Claro, porque como en Alemania no se explotaba tanto, pero es que en Suecia no se explota tanto porque en Sudáfrica no existiría Ericsson, que es una empresa sueca, ni IKEA, si no existiera el tercer mundo. Entonces, se decía, ahora es mundialización al imperialismo, ahora es neoliberalismo, complicando todo porque es que nos hemos equivocado. Se han equivocado. Llegó en los 90, empezó a cambiar todo, el marxismo hay que actualizarlo. Y el problema es, en vez de comprender qué había ocurrido, en vez de comprender que en la Europa occidental, las reformas que se habían conseguido, que si hay seguridad social en Europa occidental, se debe en gran parte a la Unión Soviética, nos guste o no nos guste la Unión Soviética. Porque entonces el Partido Comunista Italiano iba a conseguir el gobierno en Roma. Y hay que decir, macho, que no, que se van para la Unión Soviética. Otra cosa que nos guste o no la Unión Soviética. Hay que hacer aquí una seguridad social. Eso ya ocurrió. Hasta Hitler se va a nacionalsocialista. O sea, que eso explica que cuando que se cae la Unión Soviética en contra del socialismo, empiezan a atacar a muerte en todas partes. Entonces, el ánimo va por ahí, pero también que nos dicen, ya no vale nada y tú vas a ser guapo que lo vas a hacer bien. Entonces nosotros dijimos, no.
Nosotros no vamos a hacer como ciertas corrientes dentro del mundo internacional que dicen, no, lo han hecho mal en todas partes y yo lo voy a hacer bien. Bueno, como todas mis vecinas de mi patio, que algunas son semi-analfabetas, no son tontas, dicen, y va a ser Vicente, el guapo de Vicente, o el ex-guapo, el que lo va a hacer bien. No. El que va a ser listo, que lo va a hacer bien. O sea, se ha equivocado todo el mundo menos él. No. Nosotros insertamos históricamente el proceso y tenemos que explicar qué ha ocurrido desde el final, desde la Comuna de París. Y luego hay otro elemento de desánimo, que es cuando nos dice, la gente se pelea entre ellas, y la burguesía siempre. Y Lenin decía, la revolución no va a llegar, no solo cuando los de abajo no quieren continuar así, y la gente no quiere continuar así. La gente no quiere que haya que se rescate la banca. La gente no quiere estar todo el día disponible con el teléfono del tanatorio. La gente no quiere eso. Pero no basta. No basta. Esto es una guerra. Y para vencer hay que dividir al enemigo. Hay que aprovecharse de las diferencias. Esto es una parte importante. Quizás sería la parte más importante del libro que pudiera interesar a los que no son militantes. Es la del análisis internacional. Entonces hay tesis que no saben que vienen de mí, que hablan de la necesidad imperiosa, nunca mejor dicho, de ver la solidez del imperio. Y es muy importante en política eso, porque no es lo mismo poner a Zapatero como gran elemento de la socialdemocracia española porque quite las tropas de Irak, porque el tío se enfrenta a Estados Unidos, a porque Alemania y Francia les digan, quita las tropas. Hay contradicciones entre ellos, hay peleas entre ellos, hay una situación bélica internacional desde el año 91, Irak. Yo estaba en París y yo me ponía en los cibercafés a mandar mis correos y muchísimos árabes de los barrios periféricos de París iban a los ordenadores y se dejaban el ordenador encendido. Yo he visto imágenes de lo que ocurrió en Fallujah, de lo que ocurrió en Mosul, todas ciudades de Irak, que yo mismo decía, ¿cómo un tío no se vuelve loco y forma lo que forma? Niños con cabeza abierta, o sea, es que aquí hace poco un concejal le querían hacer algo, la que se formó aquí en el País Vasco, ¿os acordáis? No voy a entrar ahí, no voy a entrar en lo que también. Pues 1 millón de muertos en un país que nos gustará Saddam Hussein o no. Destrozaron un país entero, no destrozó Siria. Pero es que ayer leí, cuando ha triunfado el general Haftar en la parte este de Libia, hablan los periodistas de que había hospitales increíbles en Libia y la han metido en la Edad Media a Libia. Increíble. Eso los compañeros del SAR lo saben, del SOR cuando iban a los 80. Es una verdadera tragedia internacional lo que está pasando. Y toda esa tragedia no es porque le caiga antipático que les cae, Gaddafi o lo que sea. Es porque hubo 2 guerras mundiales, las potencias capitalistas, mientras el capitalismo continúe, había guerras mundiales. Y ahora, el imperialismo norteamericano, que es el más endeudado, que ya Fidel Castro denunciara en los 60 y 70, que fotocopiaba dólares, es decir, que se hacía financiar por el resto del mundo, que es verdad que es un país fuerte, que es verdad que tiene tecnología, pero que no es verdad que sea un país capaz de tener esa potencia, ese liderazgo, entonces estamos viviendo una situación de desestabilización internacional producto de la propia decadencia, se podrá discutir a qué grado, imperial. Y es mentira que están unidos. Entonces, no es lo mismo decir qué valiente fue Rajoy a saber que Alemania, y es una pena que Alemania le respaldara, es una pena no darse cuenta de lo que es la Unión Europea, un bloque imperialista en competencia comercial también con Estados Unidos. Es una pena no darse cuenta de esas contradicciones porque nos desvían. Y es una pena no darse cuenta de que como no se pueden pegar directamente, utilizan conflictos en Oriente Medio
conflictos intermedios, amén de las contradicciones que tengan con países como Siria, como Irak, etc. Entonces, y termino ya de verdad, el análisis internacional es básico. Y voy a terminar con una cosa que alerta a todo el mundo, independientemente de si se es militante o no. Porque seguramente hace 15 años, 10 años, los sirios no se esperaban lo que ha pasado. No hay una frontera genética en las Azores. No hay, a veces nos han metido que somos superiores. Hubo ya 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, 30 los puso la Unión Soviética. Mientras exista el capitalismo, que provocó 2 guerras mundiales, está provocando una situación de tragedia internacional, más allá de que, claro, surgen como el Estado Islámico, como lo que sea, el terrorismo, todo lo que sea. Pero la persistencia del sistema capitalista a nivel internacional y del imperialismo no traerá nada bueno. No traerá absolutamente nada bueno. Y eso es algo muy importante para todo el mundo, independientemente de su grado de militancia. Entonces, en este libro hay una serie de artículos que tratan el tema de la situación internacional desde la caída de la Unión Soviética, que yo propongo para el debate. Y es una pena que tenga que venir un loco como Trump o como Trump para que entonces empecemos a ver en el año 2017 que hay peleas entre Alemania y Trump. Y por favor, no terminemos diciendo que Trump es un fascista y la Merkel es la campeona de la democracia. Y es una pena porque Ramón, porque Pedro Pablo, saben que todas estas cosas, y hago aquellos artículos, saben que estas cosas se hablaban muchísimo antes que viniera el 15. O sea que llevamos muchos años compañeros de retraso. Dos grandes problemas, y ya vendrá la segunda parte del libro. Políticamente hablando, tenemos el movimiento revolucionario que afrontar en varios temas. Uno es general, comprender los procesos revolucionarios históricos abiertos desde la Comuna de París, a finales del siglo XIX. Nosotros proponemos reconocerlo, con todos los debates que hagan falta. Reconocerlo. Tenemos un problema pendiente de, cuando hagamos la comprensión de nuestra crisis, poner en duda primero nuestra capacidad de comprensión. Porque no es lo mismo ir a Cuba pidiendo que haya 60.000 comunistas, que yo cuando fui me encontré a 200 y dije, hostia, un país del tercer mundo lo que hace con 200 comunistas, con lo atrasado, que hay más, que con lo atrasado que está, que haremos en España, que somos tan avanzados, con tanta azucarera. Pero tenemos que comprender, este libro es una invitación a comprender nuestro proceso, pero no comprendiendo lo actual, comprendiéndolo actuando. Y otro problema, que se tocará más en el segundo libro, es el que hacía ilusión a Eduardo este criterio, y es que en este estado español hemos vivido una transición. Aquí hubo un movimiento en la calle muy fuerte, un movimiento político muy avanzado. La clase obrera tenía, yo no digo que todo lo que haya ocurrido en el tema sindical, porque se ve en Francia y otro país, sea solo de los pactos de la Moncloa. Yo no digo que eso sea así. Pero desde luego, aquí se estaba orgulloso de ser la clase obrera. Tan orgulloso que hasta la burguesía iba también de clase obrera. Y todo el mundo era obrerista. Dos temas pendientes que tenemos. Tenemos que ajustar cuentas con los que nos han condenado al movimiento revolucionario a nivel internacional, y tenemos que ajustar cuentas, no ya con la transición que nos hicieron, sino con las posteriores y siguientes transiciones que nos quieren hacer en el contexto abierto de las movilizaciones en 2011, con el tema del 15 de mi compañía, cuando decíamos no queremos ser mercancía en manos de políticos y banqueros. ¿Se decía eso? Entonces, ojo, que todavía no está la memoria histórica resuelta del 36, todavía no ha comenzado el ejercicio correcto de la transición de los 70, y ya nos quieren hacer una segunda transición de la peor manera. Gracias.
si a alguien no de la sala, después de la interesante intervención de Vicente, pues le apetece hacer alguna pregunta, tiene alguna curiosidad sobre el libro o alguna cuestión planteada. Antonia. Si me das un micro, si podéis, una volteada. Entonces me pongo de pie, si lo permitís, ¿no? Voy a hacer unas observaciones no para corregir. Creo que habéis hecho un trabajo magnífico y el libro, por supuesto, lo voy a leer. Yo conocí a este hombre cuando los dos éramos dos jóvenes. Estabas tú en el movimiento de solidaridad y yo estaba en la UMD, no sé si lo recuerdas. Entonces, seguíamos los dos los mismos procesos históricos, ¿no? Para mí, en concreto, la revolución de los claveles, que ha sido también falsificada de una forma tremenda, pues era un referente de la posibilidad, que también puede ser extraordinaria, de que un grupo de militares construya un grupo armado que acompañe un proceso revolucionario. Era lo que decía, hecho hace poco tiempo, me llevó varios meses, una traducción del portugués al castellano. Yo soy gallego, entonces puedo hacer esas cosas, el verdadero líder de la revolución portuguesa, que fue Vasco González. Vasco González se aproxima muchísimo a lo que decimos nosotros. Habla, por ejemplo, de la sorpresa, de la aparición de la lucha de clases en un pueblo sometido a fascismo. Él hace determinadas medidas revolucionarias, muy sencillas pero muy serias. Reforma agraria, dice que él es que es marxista,